Efesios en el capítulo 3, verso número 20. Y la palabra del Señor dice así: y a aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En estas palabras vale la pena resaltar nuestra capacidad de entendimiento versus la capacidad de poder del Señor. Cuando hacemos esta comparación, que es válida porque es lo que el verso nos presenta, simplemente nos quedamos anonadados, ya que nuestra capacidad de entendimiento es muy limitada y ya que la capacidad creativa y de poder del Señor es ilimitada. Frente a estas dos cosas, vale la pena traer a colación un pasaje, se lo voy a recordar, donde dice que los pensamientos del Señor son mucho más altos, dice, que nuestros pensamientos. Y que los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros, dice, son pensamientos de bendición. El Señor tiene para nosotros, hermanos, pensamientos muy elevados. Cuando digo muy elevados, estoy diciendo que están fuera del alcance de nuestra comprensión. Nosotros pensamos dentro de ciertos parámetros. Nosotros pensamos a veces que Dios es hombre y que va a actuar como hombre y por eso esperamos que Él haga tal cosa, pero Él no es hombre, ni hijo de hombre, dice, para que se arrepienta. Él es Dios. Además de eso, Él es soberano. Y además de eso, como lo explicaba, los pensamientos de Él y sus alcances son sumamente elevados y profundos, y a nosotros simplemente nos cuesta, hermano, tener un atisbo, siquiera una aproximación de cuán grandes y cuán inmensos son sus pensamientos. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice que Él es poderoso, dice, para hacer, oiga, todas las cosas mucho más abundantemente, dice, de lo que pedimos o entendemos, nos enfrentamos con una situación así de inexplicable. El profeta Isaías dice que los caminos del Señor son misteriosos. Y son misteriosos precisamente para nosotros por causa de nuestra poca capacidad de comprensión y de entendimiento, y esto ha sido el común denominador a lo largo de la historia y del tiempo. Usted lo puede constatar con todos los personajes bíblicos. Simplemente todos y cada uno han llegado al momento de quedar atónitos, de quedar simplemente asombrados, maravillados, sin algún tipo de explicación frente a las cosas que el Señor ha hecho en sus vidas. Pero hay un componente importantísimo, y es aquel que está en el Salmo 103, que usted recordará, donde dice que Él no ha hecho con nosotros, dice, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque si hay algo que caracteriza el actuar de Dios, es también lo que dice ahí en el Salmo que mencioné, el Salmo 103, que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Todo lo que Él hace, todo lo que Él realiza, simplemente está impregnado de su compasión, de su bondad y de su misericordia, y es algo que nosotros debemos de tener presente. La misericordia de Dios está presente en todas y cada una de sus acciones. Luego hay otro elemento que hace que para nosotros sea simplemente inexplicable el actuar del Señor. Y esto está explicado en Hechos capítulo 2, verso 23, donde dice esta cita, dice que Jesús fue entregado, dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo vuelvo a repetir.
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Usted se preguntará, ¿qué es esto? Esta es la definición teológica de un término que se conoce como presciencia, la presciencia de Dios, el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Le permite al Señor, es una de sus capacidades, Él puede ver hacia el futuro, Él entiende exacta y prontamente cómo y de qué forma, con detalle, las cosas sucederán, algo que nosotros no podemos, a lo que nosotros no podemos tener acceso. Por causa de ello, entonces el Señor actúa el día de hoy en el presente, permitiendo que nosotros conozcamos, experimentamos y tengamos cosas y situaciones. Debido a esa característica de Él, también amalgamado con su misericordia y con su bondad, de la misma forma también el Señor actúa con nosotros de cierta manera que para nosotros es simplemente inexplicable. Hay un término en la Biblia que es un término griego que sirve para designar al pastor, que es el término poimán. Este término tiene una implicación y es indicativo de alguien que tiene una visión panorámica. Y se usaba el término poimán porque el pastor se colocaba en una parte alta del risco, de la montaña, de la colina, etcétera, para tener a la vista a las ovejas que estaban en la parte de abajo, pastando, descansando, etcétera. Era una forma en la que el pastor podía tener a todas las ovejas a la vista, porque él era el que las vigilaba, el que las cuidaba, ¿no? Entonces, él se colocaba en cierta altura para poder ver todas las ovejitas al nivel de ellas, abajo en su nivel, pues sí sabían que el ojo del pastor estaba sobre ellas, pero ellas no podían ver lo que él sí podía ver. Esta característica hacía que él tuviese esa vista panorámica y que él tomara decisiones por el rebaño, por las ovejas, por causas y razones que ellas pues de momento no comprendían porque el alcance de su vista no se los dejaba. Entonces, de la misma forma, el Señor para nosotros es el poimán, porque Él es el que tiene la vista panorámica y en base a lo que Él puede detectar, en base a lo que Él puede ver, cosa que nosotros no podemos hacer, Él decide y Él actúa en nosotros. Por eso el pasaje dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. Así es que por causa de esta situación, nosotros a veces no entendemos cómo es que el Señor actúa el día de hoy con nosotros, porque lo que sucede es que Él tiene planes. Lo que sucede es que Él tiene un vislumbre, una visión mucho más profunda, mucho más intensa, extensa y amplia de lo que nosotros podemos detectar. Y por eso el Señor no te da algo que tú piensas que tú necesitas, que es clave el día de hoy, pero el Señor no lo pone todavía en tus manos, porque de momento no es conveniente, porque de momento no es lo mejor, porque será mejor más adelante o porque quizás será mejor que nunca lo tengas. El Señor sabe, de acuerdo a sus santos propósitos, de acuerdo a este detalle que está aquí explicado, que Él hace todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos. Así que la capacidad de entendimiento nuestra entonces es una explicación del por qué a veces nosotros recibimos o a veces no recibimos y de por qué el Señor hace las cosas como las hace y no como nosotros quisiésemos que fuese. A veces en nuestra vida hay momentos en las encrucijadas donde estamos con dilemas, con preguntas que parecen sin respuestas, pero todo es porque el Señor tiene un plan para nosotros. Y lo que la Biblia dice es que sus planes para nosotros son planes de bendición. Dice, Él tiene pensamientos de paz. Y luego dice que los caminos de Él y sus pensamientos
son mucho más altos que los nuestros. Cuando dice que son más altos que los nuestros, es así de simple y de sencillo. Nosotros no podemos navegar a esas alturas, no podemos llegar ahí. Nuestro diseño, nuestra capacidad, hermanos amados, no permite. Tengo un pasaje que le va a consolar y le va a ilustrar un poco esto que estoy mencionando, y es aquella ocasión en la que el Señor Jesús le dice a Pedro estas palabras. Oiga, lo que hago ahora, le dice, tú no lo entiendes. Le dice, pero lo entenderás después. Profundo, ¿no? Claramente el Señor estaba dando a Pedro indicaciones específicas de algo que él estaba atravesando en ese momento, que Jesús estaba realizando en ese momento, que quizás para Pedro era inadecuado, inoportuno, sin embargo se tenía que hacer. Pero el Señor en su compasión le anuncia y le dice, sin embargo, le dice, lo entenderás más adelante. Lo entenderás después cuando el tiempo pase, cuando te des cuenta, porque tu vista el día de hoy es limitada y por lo tanto tu capacidad de entendimiento. Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y así fue. Los ojos de Pedro se iluminaron. Cuando pasó el tiempo, él pudo comprender, él pudo entender aquella profundidad del gran momento que vivía, de las cosas extraordinarias y sabias que el Señor estaba haciendo en su vida. Igualmente todo esto tiene que llevarnos al confort, a la consolación, sabiendo que nuestra vida está en las manos del Señor y importante que forma parte de un propósito, que forma por supuesto parte de un plan y que todo ello está integrado, que todo ello está hilvanado, que forma parte de un todo, que es una unidad y que el Señor actúa en consecuencia de ello. Pero eso sí, teniendo en cuenta aquel hermoso pasaje de Filipenses 1:6 donde dice que el que ha iniciado en nosotros la buena obra la va a terminar, dice hasta el día de Jesucristo. Hay otro elemento aquí que vale la pena considerar, porque dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora vamos a analizar la parte donde nosotros pedimos. Y dice que Él hace todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Vamos a esa parte. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Hay un pasaje en Santiago donde el apóstol le dice a la iglesia, vosotros pedís, dice, pedís y no recibís, dice, porque pedís mal, porque pedís, dice, para vuestras vanidades y para vuestros gustos. Interesante, ¿no? Porque hay gente que tiene la idea de que puede pedir a Dios cualquier cosa. Nosotros, hermanos, ¿sabe una cosa? Estamos invitados a clamar, a orar delante del Señor, pero para pedir cosas que nos edifiquen. Finalmente, el propósito de Dios con la iglesia se resume en tres objetivos. Tres objetivos, ¿sí? El primero es la exhortación, el segundo es la consolación y el tercero es la edificación. Que la edificación es todo aquello que te construye, todo aquello que te ayuda a estar más fuerte, todo aquello que te integra en el cuerpo de Cristo, todo aquello que te permite crecimiento. Que es consolación, es todo aquello que te permite tener paz, que te permite tener en medio de las situaciones aflictivas, en medio de las situaciones de prueba, en medio de las tormentas, de las aflicciones, el aliciente de que el Señor está contigo. Si esto te consuela, te anima, eso es lo que significa el consuelo. Y también está la exhortación. La exhortación es aquella que recibimos cuando estamos empezando a dar pasos que no están bien. Y esta exhortación puede venir de parte del pastor, puede venir de parte de un hermano que nos ama, puede venir de parte de nuestros padres, de una autoridad.
Eso es la exhortación y la necesitamos porque constantemente nosotros estamos saliéndonos probablemente del camino y en vez de dar los pasos que debemos de dar, los damos hacia un lado y empezamos a querer tal vez andar por una vereda o por un extravío. Para eso es la exhortación, para que recibamos una llamada de atención y a través de esa llamada de atención ver que podríamos empezar a dar pasos equivocados y mejor retornar y andar por el camino. Entonces, nosotros necesitamos de estos tres componentes: exhortación, consolación y edificación. Y la oración precisamente es para que nosotros obtengamos los elementos y los medios para andar y caminar por medio de estos tres elementos, recibiendo edificación, recibiendo exhortación, recibiendo consolación. Y entonces a veces nosotros en oración podríamos pedir cosas que no nos convienen, que no nos sirven. Y bueno, el Señor simplemente esas cosas no nos las va a dar. Porque el Señor tampoco es, como quien dice, el mago de Oz, ¿no? Que va a hacer realidad todos tus sueños. No es así. Él va a darte todo aquello que te edifica, todo aquello que es para tu consolación y que es para tu exhortación. Todas aquellas cosas que propendan para que tengas un crecimiento sano, todo aquello que propenda para que tú seas consolado, para que seas edificado, etc. Para esas cosas buenas es que el Señor contesta la oración. Y luego, también muchas veces tu oración se queda muy corta porque no tienes el alcance y el vislumbre que he mencionado, y el Señor responde con cosas mucho mayores de lo que tú estás pidiendo. A veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque el Señor nos va a dar algo más grande. Y a veces nosotros lamentamos no haber recibido aquello que estábamos pidiendo, pero es simplemente porque el Señor pondrá cosas de mayor envergadura, de mayor tamaño en nuestras manos. Todo alineado precisamente con sus propósitos, con el plan que Él tiene y que se ha propuesto realizar en nuestras vidas. ¿Recuerda usted el pasaje de Romanos capítulo 8, verso 28? Es un pasaje muy precioso, claro, dice que todas las cosas, dice, ayudan a bien a los que aman a Dios, dice. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Interesante que habla de propósito y habla de un llamamiento. Yo le informo y le comunico a usted, le notifico que usted ha recibido el llamamiento de Dios. Por eso es que usted tiene inquietudes espirituales. Por eso es que a usted le atrae y le llama la atención la reunión virtual del Ejército de Dios, donde hay este tipo de reflexión y de meditación, porque hay un ser espiritual dentro de usted que necesita, que añora esta comunión, este alimento espiritual, porque Dios le ha llamado a usted conforme a sus santos propósitos. De acuerdo a ello, entonces, es que este pasaje que estoy leyendo tiene una implicación directa sobre su vida. Vea usted cómo dice a continuación. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. Cuando habla de ese poder, está hablando de un poder que actúa en nosotros. Cuando dice nosotros es porque no actúa en otros. Cuando dice nosotros es porque claramente está haciendo una diferenciación y está ubicándolo a usted dentro de un grupo. Sí, para que usted lo sepa, en las Escrituras, lo que hace la diferencia es que uno pertenezca al redil del Señor, al rebaño del Señor. Cuando uno pertenece al rebaño del Señor, la mirada del Señor está sobre nosotros y nosotros estamos ubicados y clasificados dentro de cierto grupo al que el Señor denomina mi rebaño. Ese rebaño del Señor hace que usted forme parte de la compañía, de la grey de Dios. Y cuando aquí dice
que ese poder actúa, dice, en nosotros, está hablando precisamente del rebaño del Señor. Porque la Biblia denomina al otro grupo, lo denomina los otros o los demás, dice, los que están afuera sin Dios y sin esperanza. Escuche esto, donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que la Escritura dice. Pero el Señor a nosotros no nos ha puesto para condenación, ni nos ha puesto para ira, sino que nosotros somos hijos de misericordia y nos ha puesto para salvación. Y aquí, en este ámbito, donde se ubica el rebaño del Señor y donde está el redil del Señor y las ovejas de Él, dice que están los hijos de luz. Pero allá afuera están las tinieblas. Donde, repito, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Qué expresión tan descriptiva. Un día vamos a darle cobertura para explicarla con detalle. ¿Qué significa estar afuera en las tinieblas donde será el lloro y el crujir de dientes? Le aseguro que es algo que usted no quiere ni imaginar, por lo terrible que es. Pero hablemos de lo que es estar en el ámbito de luz. Hablemos de lo que es estar en el redil del Señor en esta mañana. Y aquí dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muy bien, ¿quiénes somos nosotros? Somos aquellos que hemos creído de todo corazón que Jesús se levantó por el poder del Padre de entre los muertos y que fue entregado en la cruz del Calvario y que derramó su sangre para que nuestros pecados fuesen perdonados. Si usted ha creído eso, para usted es esto que voy a decir. Y si usted no ha creído, hoy es el momento en el que usted puede hacer esa importante oración de entregarle su vida al Señor, de cerrar sus ojos y decirle: Señor, yo creo de todo corazón que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, para que mis pecados sean perdonados y para que yo nunca tenga que enfrentarme a la ira consecuente. Porque tu palabra dice que toda alma que pecare esa morirá, ya que Dios no da por inocente al culpable. Pero gracias a la obra de Cristo en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vuelvo al pasaje. Entonces aquí dice, según el poder que actúa en nosotros. Interesante, porque ¿cuál es ese poder? Pues es el poder de Dios, ¿no? En una ocasión que sirve para ilustrar esto que estoy mencionando, Jesús estaba con sus discípulos comiendo pan en la mesa y una mujer que no era del pueblo de Israel llegó a suplicar un favor. Y entonces Jesús le dice: mujer, el pan que es para los hijos no está bien darlo a los perrillos. Y entonces la mujer contesta: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, dice. Esto es muy ilustrativo, muy significativo, porque aquella mujer, aunque no pertenecía al linaje de Israel, sí era parte del pueblo de Dios. Pero lo que se estaba prefigurando ahí es de que hay una mesa y que el pan es para los hijos. Esta es la parte importante que quiero resaltar. El pan es para los hijos. Como usted es hijo, porque así lo dice Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como usted es hijo de Dios, el pan es para usted. Amén.
el pan y todas las propiedades que trae ese pan que es Cristo. Y una de las propiedades maravillosas es la asistencia, la consolación y la guianza del Espíritu Santo de Dios, que también le ha sido dado como un regalo y que ha venido a hacer morada en su corazón. Dice entonces el pasaje, según dice el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que está disponible para el pueblo de Dios a través de su Espíritu, y ese poder actúa en nosotros. Y actúa, ¿sabe usted qué? En base a la fe, en base a creer, en base a obedecer. Así es. Hay un poder que actúa en nosotros, en base a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para ilustrarlo mejor, y ya estoy finalizando, voy a leer un pasaje que está en Colosenses, en el verso 29, el último verso de Colosenses, en su capítulo 1, dice así: por lo cual, dice Pablo, dice, yo trabajo, luchando, dice, según la potencia del Señor, la cual actúa de forma poderosa en mí. Así, mire usted, qué interesante. Si Pablo trabaja, dice, luchando según la potencia del Señor, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Pues en el caso de Pablo, él era un instrumento en las manos del Señor, y la gracia de Dios y el poder de Dios actuaba de forma poderosa en su vida. Esto, por supuesto, merced en base primordialmente a que él era hijo de Dios. Pero luego había que agregar otras cosas en base a su obediencia, en base a su entrega, en base al alto nivel espiritual que ese hombre mantenía. Sumándolo todo eso, va a provocar que el poder de Dios actuaba en él, dice, de forma poderosa. Volviendo a nuestro pasaje, aquí dice, según el poder, dice que actúa en nosotros. Para que ese poder actúe de forma poderosa en nuestra vida, tenemos nosotros el fundamento que es Cristo. Y luego, en base a eso, tu obediencia es muy importante. Tu entrega es importante. El nivel de fe que tú manejes es importante. Y ese nivel de fe es en base a la experiencia que tengamos con la palabra de Dios. La fe no es como la que el mundo dice, ¿no? El hombre más incrédulo del mundo y le dice a usted, no, lo más importante que yo tengo en mi vida es la fe, dice. Porque la gente piensa que fe es concentrarse en una cosa y desearla y que como magia se materialice y se cristalice. Esa no es la fe de la Biblia. La fe de la Biblia es aquella que se acrecienta, aquella que se fortalece, aquella que se tonifica en virtud del contacto comprometido que tengamos nosotros con las Escrituras. Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y por el oír dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, aquí está esta exhortación, es un poder que actúa, dice, en nosotros, los que creemos que actúa de forma poderosa, y eso dependiendo en base a estos elementos que he mencionado, siempre y cuando tengamos el fundamento, el cual por la gracia de Dios lo tenemos, que es haber creído en Cristo de todo corazón, ser hijos de Dios. Ahora, el elemento indispensable de la fe y del crecimiento espiritual es, hermano, crucial. Pero aquí lo que dice es que actúa de forma poderosa en nosotros. Va a depender de cada uno de qué manera vas a dejar tú que ese poder actúe en tu vida. Le voy a poner otro ejemplo. El ejemplo de Pablo es ilustrativo, ¿no? Cómo el poder de Dios actuaba de él, dice, de forma poderosa, dice. Jesús llegó en una ocasión a un lugar. Dice la palabra que llegando al lugar, usted lo va a identificar, la gente tenía muchas reservas en cuanto a si creer en él o no, y dice que entonces él, por causa de eso, no pudo hacer muchos milagros ahí.
Yo creo que se está recordando, ¿verdad? Es cuando él llegó a Nazaret. Como él era oriundo de Nazaret, cuando llegó ahí, hermano, lo que pasó es que la gente no creía y la gente decía, pero este no es el hijo de José el carpintero, pues, y no están aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas y su mamá, porque debe usted saber que Jesús tenía hermanos y hermanas, porque así lo dice la escritura, ¿no? Entonces, la gente tenía ese conflicto y por causa de esa incredulidad, no fue posible que recibiesen la visitación como en otros lugares la recibieron. La visitación de Jesús simplemente era de tal manera impactante que se producían por la fe de las personas en él cosas maravillosas y extraordinarias. Habían ocasiones, usted lo puede leer ahí en la palabra, donde dice que él sanaba a todos. Pero cuando llegó a este lugar, todo eso se vio limitado por causa de la incredulidad, de la dureza del corazón y de la fe de las personas. Así es que sí es importante que entendamos esto, hermano. No pongas diques ni pongas barreras al poder de Dios en tu vida, porque como lo dice acá en este pasaje, el poder del Señor, dice, actúa en nosotros. Y está ahí para socorrerte, para complementar tu actividad, para consolar, para edificar y para exhortarte. Muy bien, ya voy finalizando, creo que el tiempo está avanzando rápidamente, pero déjeme todavía compartir la parte del verso 21 que tiene elementos escatológicos muy importantes. Dice acá, a él dice, mire, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una declaración bien importante y es que dice, a él sea la gloria en la iglesia. Y esto es muy lindo, hermano. ¿Sabe por qué razón? Porque dice la Biblia que usted y yo fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Si el Señor ha escogido algo y ha decidido hacer algo en usted, en primera instancia es eso, para que usted sea un instrumento por medio del cual el nombre de Él sea glorificado. En el Antiguo Testamento, le quiero decir algo, eran costumbres de antes. La gloria de un rey, por ejemplo, estaba en sus riquezas, estaba en sus dominios, pero mayormente en la belleza de su reina, así como lo oye. Y su gloria se iba a ver magnífica dependiendo de cuán bella y cuán hermosa fuese la reina. Por eso le comento, lo lee usted después en el libro de Esther. Había un rey en el Antiguo Testamento de una región extensa del mundo que gobernaba desde Etiopía hasta la India, era el rey Asuero. Y este rey hizo un gran banquete donde invitó a todos sus cortesanos, a todos sus sátrapas. Ese reino constaba de 120 provincias y los invitó a todos. Y él lo que quería hacer una demostración, una exhibición de la grandeza de su reino. Y entonces mandó a traer todos sus tesoros y todos miraban la grandeza de esos tesoros, ¿verdad? Saber qué tesoros. Estandartes, baluartes, anillos, collares, oro, plata, joyas preciosas, todo eso lo tenía él y lo mostraba. Y en el momento cumbre de la demostración de la grandeza mandó a pedir que llegase la reina, que era la reina Basti, porque él quería mostrar su hermosura. Pero la reina no acudió. Y la historia la voy a dejar hasta ahí porque el elemento que quería era ese, que él quería que todos vieran a la reina. Porque la reina iba a ser, por así decirlo, como decimos en buen chapín, la guinda encima del pastel, algo así, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la esposa del Cordero. Actualmente la novia, la desposada de Cristo. Y cuando dice acá, oiga, a Él sea la gloria en la iglesia, lo que está diciendo es que Él ha reservado para su esposa el deber, la tarea de ser el resplandor de su gloria. Algunos se han preguntado cuál será la función y la tarea de la iglesia en los siglos por venir. Y yo le tengo aquí una respuesta. La tarea y la función en los siglos por venir, cuando venga la eternidad y esto
corruptible sea vestido de incorrupción y cuando esto imperfecto se vuelva perfecto, hermanos? ¿Será que nosotros por los siglos de los siglos seremos el resplandor de su gloria? Es un privilegio que el día de hoy nosotros no comprendemos ni entendemos, hermanos, pero todo este proceso de formación, a veces en el crisol, todo esto tiene el propósito de formar precisamente oropeles, hermano. Seremos el motivo de la gloria del Señor y por eso en este pasaje aquí encontramos un atisbo, un vislumbre de todo ello. Dice, a Él sea la gloria, dice, en la iglesia, porque precisamente la iglesia es el resplandor de su gloria. Por eso nosotros estamos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto, dice, la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de toda la actividad, incluso ministerial en estos momentos, para que lleguemos a este punto, porque aquí lo dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando aquí habla que dice por todas las edades, por los siglos de los siglos, se está refiriendo a los períodos escatológicos de los cuales nosotros estamos formando parte. Actualmente el tiempo se denomina el presente siglo. Llegará el momento en que este siglo terminará y vendrá lo que la Biblia habla, el siglo venidero. Este siglo está conformado como está conformado porque inició en el momento en que el hombre pecó en el jardín del Edén y fue expulsado. En el momento en que inició el misterio de iniquidad del príncipe de la potestad del aire, al que se le denomina el Dios de este siglo. Este es un período peculiar dentro de los muchos siglos de los planes de Dios. Es un siglo peculiar porque es en el cual se le ha permitido al adversario tener cierta libertad de movimiento dentro de los límites que el Señor le permita, todo ello para coadyuvar, para contribuir para sus propósitos. El adversario es como un obrero que trabaja dentro de esta fabricación de los santos del Señor en este periodo actual. Pero este periodo llegará a su final cuando el Señor venga en su segunda venida, y lo que hará el Señor es que pondrá en prisión a Satanás. Eso es lo que la Biblia dice. En ese momento finaliza el presente siglo y da inicio el siglo venidero. Cuando aquí habla de siglos de los siglos, está hablando, hermano, de períodos que vendrán. Cuando en la Biblia habla de un siglo, no se está hablando de 100 años. Es una voz griega que es el griego aion. Se lo describo, es A-I-O-N, aion. En la Biblia es un siglo, pero no es un siglo de 100 años, no es una centuria, sino que es un periodo dentro del cual ciertas cosas deben y pueden suceder. Eso es un aion. Ahorita estamos en este aion. Vendrá el siguiente aion, el siguiente siglo. Aquí lo que dice es que a Él va a hacer la gloria en la iglesia, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Grandes cosas, hermanos, nos esperan a nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que tu corazón debe de consolarse y debe de fortalecerse, porque como lo dice su palabra, cosas que no han subido a corazón de hombre, dice, cosas que oído no ha oído ni ojo ha visto, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra que no regresa vacía. Te damos gracias por tu palabra porque nos consuela, porque nos fortalece, porque nos instruye. Te pido, Señor, por todos los hermanos que están conectados, oyendo tu palabra, que tu palabra haga impacto en sus vidas y que cada uno de nosotros tengamos la disposición no solo de oírla, sino que también de practicarla y de vivir conforme a ella. Te pido para todos una semana productiva, una semana en la que podamos tener cada vez mayor entendimiento y comprensión de tus propósitos, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.